siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días a la ciudadanía, hoy día miércoles 15 de julio del 2020. Saludamos y les proponemos de inmediato iniciar un diálogo sobre un tema que está en debate, que hay que tratarlo, que el país debe discutirlo. Cada vez que topamos el tema económico, digamos, topamos eso porque llegamos a eso y eso tiene que ver con el futuro. Y el futuro tiene que ver también con las personas que han trabajado, que aportan y que deberán garantizarse una jubilación, o sea, un respaldo económico para su vejez. Y para esto hemos convocado al doctor Manuel Vivanco. El señor doctor fue miembro del Consejo Directivo del IES, al doctor Marco Morales, que fue director general del IES, y al economista Diego Olmedo, con quienes conversaremos sobre las perspectivas de la seguridad social y un tema que ha puesto la OTI, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que hay que enfrentar el tema de la seguridad social, pero que una de las primeras recomendaciones es ampliar el Consejo Directivo. O sea que de lo tripartito y esa representación podríamos ampliarla y a qué sectores. Así es que, doctor Manuel Vivanco, bienvenido, buenos días. La pregunta sería la propuesta de la OTI. Como una propuesta inicial, la OTI tiene algunas reflexiones sobre lo que ha de ser una propuesta mucho más profunda. En el Ecuador hay esta comisión que ha debatido con la coordinación de Esquel, la mesa de la seguridad social, como se llama, tiene otras reformas también. Pero en principio la OTI dice lo del Consejo Directivo. Bienvenido, doctor Vivanco, buenos días. Buenos días, Francisco. Un placer nuevamente estar en los micrófonos de Radio Democracia. Mire, este es un planteamiento muy pequeñito, muy parcial, yo creo que insignificante frente al gran problema del Seguro Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del BIES como su brazo financiero ejecutor, y de la problemática que estructuralmente sufre la institución. Esa es una consecuencia de todo un problema. Quienes están dirigiendo, quienes van a dirigir la institución, como es la conformación del Consejo Directivo, que sí es importante, pero solo es una consecuencia de una gran realidad nefasta, terrible, que empieza para mí en el 2007 y continúa luego de 13 años más o menos igual. Allí viene el inicio de la destrucción del seguro social, que tiene dueños, que son los afiliados, los jubilados. Prácticamente fue tomada por el gobierno como una institución más del Estado. Dilapidaron los recursos que se estaban formando. No nos olvidemos que en 1998, Francisco, hubo esta gran comisión interventora que fue perseguida, vilipendiada y todo, pero que hizo un gran trabajo. Y ese trabajo concluyó con la Ley Orgánica de Seguridad Social del año 2001, de noviembre del 2001. Y dejó la institución, yo diría, en buen camino para seguir el futuro. Pero solamente pasan pocos años que tuvo para poder organizarse. ¿Se llevaron la liquidez? Exacto, no fue posible del 2000 al 2006 sino fortalecerla financieramente a la institución. No se olvide que el año 2000 tuvimos la dolarización, los recursos, lo que era 1 millón de sucres para un afiliado, pasó de la noche a la mañana a ser $40. 1 millón de sucres le permitía más o menos sobrevivir decentemente. $40 se terminaban en menos de una semana,
todo ese proceso complejo de irse adaptando a al nuevo sistema monetario del Ecuador, que buscarían el fortalecimiento de la entidad. Pero llega el terremoto de 2007, terremoto financiero, administrativo, moral y de toda naturaleza, y viene, yo diría, esta destrucción paulatina, permanente, voraz, que más bien lo que muestra es que la institución tiene unas estructuras tan sólidas que a pesar de 13 años de mal gobierno, todavía está ahí. Claro, o sea, es una institución que tiene unas fortalezas, o sea, parecería que el modelo entonces no es el malo, sino es la administración y la forma y abusivamente como la han manejado. Exactamente, Francisco. Yo creo que la calentura no está en las sábanas, porque cualquiera que pase por ahí, ahora con un gobierno, porque acuérdese que el consejo directivo es tripartito y paritario, Claro. O sea, los tres miembros, representantes no dice del Ejecutivo en primer lugar, la ley, si usted la revisa en el artículo, creo que es 28, la conformación primero dice el representante de los asegurados, o sea, de los trabajadores, ¿no? En segundo lugar, habla del representante de los empleadores, ¿no? De los que dan el trabajo para que sea factible poder cobrar los aportes. Y tercero, de la función judicial. Pero de pronto, al ponerlo al representante del Ejecutivo como el administrador de este grupo, de pronto le pierden pierden de vista y creen que se puede tomar la entidad. Y eso es lo que ocurre desde el inicio de Correa, desde el presidente Correa. Entonces pasa ya no tres personas, ya no tres estructuras, no tres organizaciones como son los trabajadores, los empleadores y el Ejecutivo, sino pasa a ser una persona que coincidentalmente es el mayor deudor y el que succionó todos los recursos de la institución, el que manda y hasta ahora, hasta el día de hoy, sigue controlando la entidad como que si fuera una función más del Estado, un ministerio más del Estado. Claro. Permítame saludar a quienes van a compartir este diálogo, también el doctor Marco Morales, exdirector general del IES, y también al economista Diego Olmedo, con quienes estamos ya. Entonces, este primer acercamiento que nos hace el doctor Manuel Vivanco, un poco nos lleva a ubicar. Y claro, algunas personas dicen el modelo, y todo el mundo dice el modelo, se llevan la plata, pero además hay esta concepción muy generalizada para atacar el tema de la seguridad social, que nos habla de que esto fuera un impuesto y no el ahorro para el futuro. ¿Cómo, digamos, desglosar? Porque en todo caso lo que están llevando es el ahorro, no un impuesto. Doctor Morales, usted fue director general. ¿Cómo tratar esto? Y como ha dicho el doctor Vivanco, la calentura no está en las sábanas, el tema de la conformación del Consejo no es quizá lo primordial, pero es una recomendación de la OIT. Bienvenido, doctor Morales, buenos días. Buenos días, Pancho, buenos días, Manuel, buenos días al economista Olmedo, algún día tendré el gusto de conocerlo. La OIT hace un informe interesante, no completo, ¿sí? La OIT hace un informe sobre la gobernanza del IES, el tema de la cobertura y calidad de las prestaciones y el tema de la sustentabilidad del IES. Es un informe que no abarca todo lo que habríamos querido que realmente abarque. Claro que inicia con el tema de la gobernanza, y esa ha sido una de las molestias, y ustedes han escuchado, que yo tengo respecto del manejo de la seguridad social. La seguridad social se ha convertido en un apéndice del Ministerio de Finanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas, en definitiva, es el que maneja los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que da un poco de respiro ya cuando se está ahogando, ¿sí? Y de lo contrario, a través del BIES, en donde tiene una mayoritaria representación que logra hacer las inversiones en beneficio fundamentalmente del gobierno nacional.
Y eso parte de esta malhadada ley de la seguridad social en la conformación del Consejo Directivo. Realmente le dio el mando al Ejecutivo, porque en esta conformación dice un representante de los trabajadores, sí, o sea, de los gremios de la UNE, de los gremios de las centrales de trabajadores, de los jubilados. Cuando habla de los empresarios, habla de las cámaras empresariales, etcétera. Pero desde hace más de 5 años, ese instituto viene siendo manejado no por dos, sino por una sola persona, porque de alguna manera fue retirada la representación, obviamente no por haber estado precisamente bien destinado, fue retirada la representación del sector del trabajo, por así decirlo. Entonces, eso ha dado como resultado lo que yo digo, no está integrado el Consejo Directivo del IES. ¿Y cómo se debería integrar? El Consejo Directivo del IES, más que lo digamos, tiene que integrarse más o menos como estaba integrado el Consejo Superior del IES antes de la reforma del año 2001. ¿Cómo era esto? La representación del Estado, es decir, pero el Ejecutivo, el Legislativo y en esa época las Fuerzas Armadas. Bueno, porque estaban integradas a la seguridad social también, no tenían su propio sistema. Tenían su sistema dentro de la seguridad social. Ahora yo digo, en lugar del representante de las Fuerzas Armadas, deberían estar representados legislativo, ejecutivo y judicial. Fíjese qué bien que le hacía siempre al instituto el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia esté dentro de ese consejo directivo. Y el sector de trabajo debería estar representado obviamente por los trabajadores, por los profesores y por los jubilados. Y el sector de empleadores debería estar integrado por el representante de las cámaras, por los representantes de los consejos provinciales y municipales, por los GAT, y también deberíamos ver una representación de los gremios de pequeña industria y de artesanos. Es decir, hay que ampliar. Fíjese, los cuerpos... Pero eso es un poco volver a la primera etapa, y eso entonces era bueno. A ver, pero la representación, si usted se fija, Pancho, la representación en organismos más minúsculos tiene una... Fíjese cómo está la representación en cualquier organización, 5 miembros. Yo estoy diciendo esta representación de 9 miembros, la vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, y esto está en la Comisión de Trabajadores y de la Seguridad Social de la Asamblea. Está a tiempo, porque claro, el artículo 369 de la Constitución lo único que manifiesta es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha de estar regulado conforme a la ley. Entonces, esta ley de integración del Consejo Directivo del IES debe estar reformulado. Entonces, en el tema de la gobernanza, usted diría hay que tomar en cuenta la recomendación de la OIT, pero también la experiencia ecuatoriana para ampliarla y volverla quizá con más vigilancia. ¿Eso da como consecuencia? Pero claro, imagine usted, si habría salido el representante de los trabajadores, habríamos tenido por lo menos la denuncia de los otros 7 miembros, pero no hay. Está realmente trabajando en beneficio ni siquiera del sector empleador. Muchas veces es opacado, muchas ocasiones las resoluciones las toma solamente el presidente del Consejo Directivo. Yo digo que si es que habría habido todos los miembros, mayor vigilancia, mayor fiscalización. Con que no haya para todos los miembros vehículos, choferes, secretarias y asesores, parecería una buena opción, doctor Morales. En nuestra época, recordarán ustedes que los señores miembros del Consejo Directivo ganaban dietas, no sueldo. Ya.
los miembros del Consejo tenían ellos sus propios vehículos. El IES no les proporcionaba absolutamente nada más que las dietas que percibían por las sesiones que se realizaban y nada más. No había ninguna relación de dependencia con la seguridad social. Y sino de representación. No eran los administradores del IES, sino que solo se dedicaban a dictar las políticas. Ahí la importancia era del director general más que del presidente del directorio. Pero claro, porque el administrador era él. El administrador tiene que ser una persona técnica, no puede ser cualquier ciudadano, por más inteligente que sea, el que entra a manejar los destinos de la seguridad. Les propongo escuchar, Marco, lo que dice el actual presidente del Consejo, el señor Jorge Watt, y lo que está pensando él desde el Ejecutivo. Esto fue lo que nos dijo a nosotros. El directorio del BIES es un directorio donde tienes representantes de los trabajadores y de los jubilados. Los tienes ahí. En el caso del IES es empleadores y trabajadores. Pero creo que así sea en la suplencia de los trabajadores, tiene que haber un jubilado. Un jubilado. Son variaciones de opiniones, ¿no? Es importante la información que te puede dar los beneficiarios del IES. No solamente los que aportamos al IES, sino también los beneficiados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que a final de cuentas son quienes a través de sus institución que, como usted lo ha dicho, hay que trabajarla con pinzas. Y bueno, esto que hay que trabajarla con pinzas es porque la han llevado ya a un momento de crisis, y una crisis que podría pasar a terapia intensiva. Saludamos al señor economista Diego Olmedo. Economista Olmedo, bienvenido, buenos días. Estamos también vía Skype, así es que un saludo cordial. Bueno, usted como empresario y como economista, tanto el doctor Manuel Vivanco como el doctor Morales nos han dicho sí. Una reestructura no es, sino como ha ubicado bien el doctor Morales, esto es un tema de gobernanza, pero esta gobernanza nos puede ayudar entonces a planificar el resto de las cosas que hay que hacer y lo que hay que eliminar. Y le vuelvo a insistir también a usted, como les he insistido a los otros dos invitados, esto no es un impuesto. ¿O ustedes como empresarios sí creen que es un impuesto? Bienvenido, buenos días. Francisco, doctor Vivanco, doctor Morales, buenos días, gracias por la invitación y también un saludo para su prestigiosa audiencia. Quiero partir desde el concepto que las instituciones políticas y económicas son creadas por medio de las mismas sociedades. El problema del IES es que no tiene clara la visión hacia dónde ir. El futuro depende prácticamente de quienes estén en el poder. Lastimosamente, el IES se ha transformado en una institución absolutista. Esto quiere decir que el reparto del poder es restrictivo y a la vez ilimitado, como son las monarquías. Entonces, la naturaleza de la institución se vuelve frágil. Pero entonces se distorsionó. Rompible. Le decía, pero entonces se distorsionó porque esa no era la naturaleza. Y peor aún en la del 2001, que lo que le daba era una visión de futuro y cómo consolidar las finanzas de la institución, economista. Efectivamente. ¿Y hacia dónde tiene que ir el IES? A convertirse en una institución pluralista que descentralice el poder del delegado del presidente dentro del Consejo Directivo y centralice en el mismo Estado, pero en otro órgano, que puede ser un grupo plural o una coalición amplia, que sea fruto de una mesa técnica de convergencia entre el sector público y el sector privado, que maneje también criterios de representatividad y alternabilidad. Creo que ese es el camino correcto a futuro que tiene el IES. Y el siguiente paso importantísimo al que debe transmitir, o que debe convertirse el IES, es también en ser una institución, un ente inclusivo. Y esto quiere decir que incluya a más actores de la economía dentro de sus 5 mercados que concentra. Ese es el seguro de salud, el
el seguro de riesgo del trabajo, Montepío, el seguro social campesino, el seguro de pensiones, y por qué no también que compita con el BIES, que otorga los créditos hipotecarios y quirografarios. Es el modelo que tiene actualmente el IES es insostenible, Francisco, porque el gobierno central le adeuda 13.000 millones de dólares. Y eso hay que aumentar una realidad, que existen 260.000 ecuatorianos que ya han dejado de aportar al IES. Y eso, el impacto son 288 millones al año que el IES deja de percibir dentro de sus arcas. Aumentémosle que existen 5 millones de ecuatorianos que están en el subempleo y en el desempleo, y que y eso representa un impacto. El IES deja de recibir aproximadamente 6.000 millones de dólares, que eso prácticamente le serviría para sostenerse en el tiempo y tener una visión de largo plazo. Entonces, esta pandemia nos ha obligado a muchas instituciones, a muchas empresas a rediseñarnos y a reestructurarnos, y el IES no es de excepción. Tiene que entrar en una etapa de debate, de discusión sobre su modelo de gestión, para que realmente se vuelva una institución que proteja a las futuras generaciones y, más importante, a las actuales. Y bueno, y en eso, claro, doctor Vivanco, lo que nos decía el doctor Marco Morales, ahora parece que depende exclusivamente de las necesidades del Ministerio de Finanzas y de quien sea el ministro, en coordinación, por supuesto, con el presidente del Consejo Directivo. A veces ni siquiera se sabe quién es el director general del Seguro Social, que antes era el que respondía por esta administración, y el órgano legislativo y de control era el Consejo. Y claro, dividido así como quedó, parece que entonces ahí hay una falla. Pero para seguir la estructura del que nos ha dicho el doctor Morales, la gobernanza sería esto, y luego viene el tema del manejo ya de salud, de los seguros que nos acaba de recordar el economista Olmedo. ¿Cómo tratamos la deuda? Una cosa es el 40% y otra cosa es que el Seguro Social compre bonos del Estado y esos bonos también tengan una rentabilidad, cosa que a mí me parece que es normal, es una forma de invertir también, pero si son 13.000 millones habrá que dividirlos entre lo que es una inversión y lo que es que no han pagado simplemente, incluso aquello que sí han descontado a los trabajadores. Doctor Vivanco. Así es, Francisco. Mire, como usted conoce muy bien, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo confunden con la Seguridad Social, pero que es otra cosa. Acá la institución tiene dueños concretos, afiliados, trabajadores, afiliados, jubilados. Mire, se puede hablar desde diferentes ángulos. Ahora entiendo, estamos concentrados en el tema de la gobernanza. Y para eso hay que ir a lo básico. Lo básico es de quién es esa institución, como un banco, como una cooperativa, como una empresa. Esa institución tiene los fondos de los trabajadores, tiene los fondos de los empleadores, que son los que aportan y dan trabajo y desarrollan lo primero. Y también el gobierno, no creo que hay que extremarlo, porque el gobierno... No, el Estado tiene que estar, pues. Claro, el Estado como gran empleador, pues pongamos un poco las cifras. La empresa privada provee 2 millones de plazas de trabajo, más o menos, y esos son afiliados. El sector del gobierno provee cerca de 1 millón de trabajadores. 1 millón de trabajadores que cada vez serán menos, pero hoy es aproximadamente entre 900.000 y 1 millón de trabajadores. Y luego los propietarios, que son los afiliados y los jubilados. Esos son. Entonces, ¿para qué irnos más allá? ¿Por qué tener que reinventar el agua tibia? Ahí está la estructura de la institución. Si es que esa es la realidad, lo que hay que tener es buena representación de los empleadores, y en ese momento, hace años, como ahora creo yo, está bien si es que las federaciones nacionales de cámaras de la producción, que comprende todo el Ecuador, todos los trabajadores, se puede agregar algo más. También en el tema de los trabajadores están todas estas organizaciones que Marco Morales señalaba, pero se puede agregar algo más.
Y luego también en el lado de los propietarios están los representantes también de los jubilados, que deben estar allí, por supuesto, porque allí hay una gran preocupación. Se nos ha dicho que hasta agosto existen recursos para pagar la jubilación, y luego pues 500,000 de jubilados estarán expuestos a no tener ni siquiera esos recursos que, siendo pequeños, son por lo menos básicos para seguir viviendo. A mí me parece, Francisco, que no hay que siempre reinventar las cosas, sino que hay que siempre mejorarlas. Pero se puede ir puliendo, claro. Hay que mejorar, estamos construyendo. Mire, el triángulo, el famoso triángulo sobre el cual se basa la seguridad social, es que tiene que tener una base muy amplia y una cúspide pequeña. En la base están los trabajadores, que son los que sustentan a los que van subiendo en edad, y como una especie incluso de solidaridad intergeneracional se va produciendo este círculo virtuoso de yo trabajo, yo me envejezco, recibo un beneficio que me ayuda el aporte de los nuevos trabajadores. Si ese círculo no se da, la seguridad social no se produce. En el Ecuador ya no existe el triángulo, se está cambiando a una especie de trapecio, ¿no? Donde el número de los jubilados va creciendo, 500,000 de jubilados, seguiremos siendo cada vez más, y al mismo tiempo con la economía desgastada, destruida, minimizada por la pandemia y por todo lo que ocurrió antes de la pandemia, se va achicando. Y cuando ese triángulo deja de ser triángulo y pasa a ser una especie de rectángulo, entonces empieza a caerse. Y eso está ocurriendo ya en algunos países del mundo. Entonces, frente a esa situación, tiene que venir lo que yo le decía hace un momento, en mi participación anterior, tiene que irse a revisar los asuntos fundacionales de la seguridad social. Me refiero a los cálculos actuariales, me refiero a los estudios de fondo que permiten saber, por ejemplo, cuánto es el aporte, cómo se puede dar beneficios a los hijos de los jubilados, de los afiliados desde 1 a 18 años sin financiamiento. Pero es popular. Contraprestaciones. Entonces, cuando empieza a repartirse recursos que no existen, que no tienen contraparte, usted tiene la realidad que tiene. Entonces, frente a eso, frente a este caos, el gobierno dice, bueno, pongamos, entre comillas, pongamos orden, que haya una sola persona que controle todo, pero esa persona que controla todo descontrola toda la institución, empezando por el tema de la corrupción. ¿Cómo pudo? ¿Qué pasó? ¿Por qué los hospitales del Seguro Social, que eran organizaciones, como recordará Marco, no sé si el economista Olmedo, pero todos recordamos que eran instituciones de alto nivel de prestaciones de servicio social, como de prestaciones, de prestigio de quienes las dirigían, porque los que eran delegados, los que eran directores de esos hospitales, eran gente realmente representativa y no necesariamente tenían carnet de afiliados, respetaban la carrera, doctor. Usted ha sido miembro de este directorio, no se repartían hospitales para que se compren medicamentos que nunca llegan y que los médicos estén en silencio. Todo eso nos ha pasado. Francisco, permítame decirle algo finalmente, creo que no hay mucho tiempo. Mire, si es que no hay en el consejo directivo del IES gente que conozca de leyes, que conozca de economía, de estudios actuariales, porque ni el expresidente Correa conocía de ese tema, no tenía idea de lo que era un estudio actuarial, por eso confundía el flujo de caja con el patrimonio, ¿no? Si no tienen conceptos de administración, el primer año del 2007 metieron 1,000 trabajadores pipones en el Seguro Social para repartir las cuotas políticas, ¿no es cierto? Y si no hay personas de alto nivel ético y moral, la pregunta es, ¿cómo usted con una cabeza de esa desestructuración, de ese desconocimiento, puede manejar este aparato enorme que es el Seguro Social, porque es mucho más grande que cualquier ministerio? Es como, no sé, es como un ayudante es como un chulío, como decíamos antes de bus, quererlo hacer pilotear un avión. No hay cómo. Entonces, frente a eso vienen los repartos.
que los hospitales se los lleve tal familia en Guayaquil, o que tal grupo de trabajadores se lleve al hospital de acá, porque es la incapacidad de una desestructuración administrativa la que produce ese tipo de situaciones. Permítame entonces decirle al doctor Morales, con su experiencia, uno no critica que pongan afiliados o que designen las autoridades a gente que conocen. Lo que critica es que nombren a delincuentes, que el requisito sea ser afiliado y no una persona técnica ni representativa de la sociedad. Pues. Esas cosas son las que han llevado a esta paupérrima administración, doctor Morales. Gracias, Pancho. Causa dolor, indignación, repugnancia. Es terrible lo que pasa en la seguridad social. Un hospital de aproximadamente 600 camas, construido por 270 millones de dólares, mientras que la Junta de Beneficencia en Guayaquil construye un hospital más o menos similar por el orden de 50 millones de dólares. Entonces uno se dice, ¿y por qué este otro cuesta 5 veces más? Fíjense, las compras y adquisiciones médicas todas con absoluta corrupción, ¿sí? El mismo gobernador, el director del hospital, el jefe de compra, bueno, es un tema una banda terrible, de mucho dolor, porque se llevan los dineros, como yo digo, del altar mayor, que son los dineros dados por el sacrificio de los trabajadores, del esfuerzo de su trabajo. Por eso es aporte, por eso no es un impuesto, por eso no es un tributo, porque los aportes devienen de la relación de trabajo. Yo estoy dando mi contribución para que cuando sea viejo, tener una pensión que me permita vivir con dignidad. Yo estoy dando un aporte para cuando me enferme, me vengan en mi auxilio y me curen y me sanen. Esos son los aportes, por eso no son tributos, no son imposiciones del Estado. Lo que decía Pancho es muy cierto, lo que decía Manuel Vivanco es cierto. La curva biométrica está totalmente volviéndose casi rectangular. Y eso lleva a que pensemos que hay que seguir creando fuentes de trabajo y fuentes de empleo, hay que seguir creando riqueza en el país. Eso permite también financiar, como ha dicho el economista Olmedo, Marco. Claro, eso permite el financiamiento. Claro que hay que trabajar para que cada uno de los seguros tenga su respectiva proyección, pero no hay que descuidar nunca que todos los seguros van a tener una contraprestación. Ya es conocido y sabido que se involucró a la cónyuge y a los hijos de los afiliados para que reciban prestaciones sin ningún financiamiento. Yo no me opongo a que reciban prestaciones, pero hay que ver de dónde se van a financiar las mismas. Hay que ver a dónde van a parar 500 millones de dólares que el IES recibe más o menos al mes. Es decir, aproximadamente 6.000 millones de dólares al año. Claro. ¿Qué es lo que se está haciendo con el esfuerzo de los trabajadores? Hay que mirar con absoluta seriedad y de forma técnica. Doctor Morales, un poco para topar el tema de la deuda, esta división de los 13.000 millones que uno dice es parte del 40% que no han pagado, pero también son inversiones y sí hay que diferenciarla. Cuando usted director general y es su consejo directivo, ¿prestaron también al gobierno, compraron bonos? ¿Eso puede resultar no buen negocio o sí buen negocio cuando le pagan, por supuesto? Sí, desde luego, y en eso hay que estar muy claros. La bolsa de inversión, por así llamarlo, a los recursos de excedentes que tiene la seguridad social. En el mercado de valores del Ecuador es muy difícil colocarlos. Y el tema de la oferta y demanda, entonces el IES ofertaría gran cantidad de dinero y el interés bajaría. Yo lo único que siempre he señalado es que las inversiones que haga la seguridad social tienen que ser seguras, líquidas y rentables. ¿Qué significa esto de rentable?
que haya un retorno, que exista un retorno que le dé la posibilidad de que se mantenga en el tiempo el precio del dinero y que exista una posibilidad de que la tasa actuarial se vaya manteniendo en el tiempo. Es decir, ahora se dice en el IES una tasa actuarial del 6.25, pero a esa tasa actuarial del 6.25 hay que sumarle el valor de la depreciación del dinero, ¿sí? Por más que sean dólares, nosotros tenemos inflación mundial en el dólar y inflación aquí en el Ecuador respecto del dólar y los costos administrativos. Por tanto, cuando el IES comienza a prestar al 5% de su dinero, comienza a perder. Los pelos se me ponen de punta, ¿no es cierto? Pero además fue una decisión del presidente que, como ha dicho el doctor Vivanco, no tenía la menor idea de lo que es economía. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Yo respeto a la primera magistratura del Estado, pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad autónoma, ¿sí? Y en esa entidad, claro que ha de dictar las políticas el Consejo Directivo, pero ojo, al Consejo Directivo y al presidente del Consejo Directivo le corresponde necesariamente defenderle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le corresponde estar cobrando al Ministerio de Finanzas todo lo que le adeuda, porque de lo contrario, Francisco salió diciendo muy claro, no hay liquidez ni para el próximo mes de pago de pensiones. Entonces, ¿qué van a hacer? Claro. Y que no vayan a estar haciendo a espaldas del pueblo ecuatoriano y de los a la cartera. Pero cuando se comienza a vender la cartera, no se va a vender a los precios que la cartera tiene, sino a precios mucho más bajos. Claro, ahí vamos a perder más. Claro, hay que demandarle al Estado que haga esfuerzos para la sostenibilidad del IES. Por Dios, yo vengo señalando actores de la seguridad social. Esto es lo que dice, doctor Morales, el señor doctor Jorge Watts, de la visión que podría imprimirle en estos 10 meses que podría estar él al mando de esto. Esto dijo aquí. Y cuando usted se consume las reservas, muchas de ellas invertidas, le quita rentabilidad al BIES. En el momento que le quitas rentabilidad al BIES, le quitas rentabilidad al fondo de pensiones, y al quitar la rentabilidad del fondo de pensiones, que debería ir creciendo en el tiempo, existe un lucro cesante al no recibir estos recursos, y en el momento de tener que desinvertir, baja la sostenibilidad del fondo de pensiones. Esto quiere decir que si tenemos una sostenibilidad, comienza a bajar a 9, a 8, a 7, y en algún momento va a llegar en el cual ya no tengas ni liquidez, ni inversiones, ni reservas para poder pagar a tiempo todos los 20, como se hace, a los jubilados. Y eso es lo que estamos defendiendo. Tenemos que defender recibir los recursos y esos recursos multiplicarlos a un porcentaje suficientemente alto que permita que el fondo de pensiones sea sostenible en el tiempo. Por todo lo que estamos haciendo, incluso que se critica, hoy hay una resolución de la Corte Constitucional que nos obliga a nosotros, mandatoria, nos obliga a nosotros como Consejo a buscar a través de los afiliados activos el financiamiento para pagar los 13º y 14º en las pensiones. Esto, por tomar esa decisión, ya el día de hoy soy blanco de críticas e insultos todos los días. Bueno, sin entender que es una decisión de la Corte Constitucional. Que la tiene que aplicar la Seguridad Social. Claro, más bien nada se ha dicho de que eso se le cobraba a los jubilados. Entonces, en un momento de bonanza, eso no lo sientes. Claro, es populismo porque hay exceso puro de dinero, pero eso te afecta en el futuro. O sea, este tema que hoy tratamos, ¿ya? Para mí es fácil lavarme las manos y seguir como estaba. Y no hacer nada, sí. Bueno, esto de seguir como estamos y no hacer nada podría también entonces causarle una repercusión a esta administración. Señor economista Olmedo, bueno, así están planteadas las cosas y le volvemos a decir, como les he planteado al doctor Vivanco y al doctor Morales, el tema del financiamiento, de las inversiones y aquello de que todo el mundo, la Asamblea dicta normas,
pero no dice cómo financiar. La Corte dice hay que pagar los décimos, sobre lo cual no se aporta, entonces comiencen a aportar sobre los décimos para que, como han dicho, si usted crea un beneficio, crea el financiamiento. Economista Olmedo. Sí, Francisco. El modelo de gestión que tiene el IES se vuelve cada año más insostenible. Creo que la forma de poder reactivarle verdaderamente al IES es a través de la actividad económica. El gobierno ha fallado en ese propósito. El IES necesita fondearse principalmente más afiliados. De los aportes de los afiliados y de los empleadores. Las nuevas generaciones no quieren ya trabajar 20, 25 años para sostenerle al IES. Ahora las nuevas generaciones a lo mucho trabajarán 5, 10 años, estarán emprendiendo, muchos se retirarán jóvenes. Y eso le deja un modelo de gestión completamente inviable para el futuro. Ahora bien, empecemos a pensar cuáles pueden ser los incentivos para que realmente la actividad económica resurja y que también los empleadores podamos contratar a más ecuatorianos. Y eso parte de una reforma laboral profunda que debata, discuta y cambie los tipos de contratación laboral, el fondo de jubilación patronal sin que afecte el flujo de liquidez y el patrimonio de las empresas, pero que tampoco vulnere los derechos de los trabajadores. Para eso se requiere una mesa técnica, una mesa de convergencia entre los distintos sectores, para poder darle viabilidad al IES. No solamente pensando en 10 años, el gobierno va a entrar en una etapa de austeridad, producto del pago de la deuda externa. Pero si no va a regresar esos dineros al IES, entonces hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Sí, efectivamente está en las inversiones, pero el flujo natural es las contribuciones. Y eso depende definitivamente de la actividad económica. Entonces, el gobierno ha fallado en esa mesa. Tenemos que proponer al nuevo presidente y que esté en la agenda qué va a hacer con respecto al futuro del IES. Y creo que los empleadores tenemos ganas, queremos que el sistema siga funcionando, pero ¿por qué no discutimos también, como es en Chile, abrirle la posibilidad a que el afiliado escoja entre irse al seguro privado y al seguro público? Es una discusión amplia, muy profunda, que a lo mejor no nos va a bastar 1 año, 2 años, pero que debe estar en la agenda del nuevo presidente. Economista Olmedo, pero en el tema del modelo que usted nos acaba de decir de Chile, fíjese, alguien decía, ¿no? Los militares decidieron no ir a ese nuevo modelo, mantenerse en el que tenían, que era muy parecido al nuestro, y son los que mejor tratados han tenido. Pero los que decidieron irse a la actividad privada, a la oferta de seguridad social de los privados, los que han ganado son los que crearon las empresas, no necesariamente los trabajadores, economista. El modelo es perfectible, Francisco, pero creo que el abrir el espectro a los mercados, abrir el espectro a que el afiliado escoja, sin duda es un avance. Es un avance porque la tasa de rentabilidad que puede recibir un afiliado tranquilamente puede estar muy por sobre lo que actualmente puede recibir un banco, una póliza de plazo fijo, una rentabilidad. Eso es vital, nos exige eso, poder discutir y debatir ampliamente el modelo de gestión que actualmente tiene el IES. Y si es que no se lo hace, pensemos que las nuevas generaciones no van a contribuir positivamente a ese financiamiento. Como digo, estos nuevos trabajadores no quieren que son de distinta manera también esta relación laboral, ya no es lo que era hasta hace 10 o 15 años, digamos, ¿no? Completamente. Las nuevas generaciones, como digo, a lo mucho podrán trabajar unos 10 años, 15 años, se cansan, quieren emprender quieren hacer nuevas unidades de negocio, y eso hay que entenderlo, y eso viene siendo tendencia en Europa, en los países nórdicos, en los que por eso es que ellos también tienen crisis de la seguridad social. Completamente, y es tan así que el gobierno central tiene que ir a aportar a las familias para que tengan hijos, para que puedan ampliar sus familias, porque la población senil es muy amplia, y para poder ayudar y contribuir efectivamente a las pensiones, tiene que buscar que sus dineros se vayan al extranjero y generen inversiones en los mercados emergentes, en los mercados financieros internacionales.
porque la capacidad de sostenimiento que generan las propias sociedades en Europa, en los países nórdicos, no es sostenible. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar más años y fruto de esta pandemia nos podamos entrar a la discusión más profunda, a cambiar el modelo de gestión del IES? Señor doctor Vivanco, entonces hay que cambiar el modelo de gestión del IES, dirían desde un sector del empresariado, desde esta visión. Hay que facilitarle que el afiliado pueda decir dónde quiere que sus recursos, su ahorro en definitiva, sea invertido, y que eso sería un avance, dice el economista Olmedo. Pero claro, ahí uno piensa el sistema creado, que es el que nos ha sostenido, pese al maltrato y al abuso que ha tenido, de solidaridad para poder tener pensiones mínimas. Pero claro, están los décimos sobre los cuales no se paga, la salud de los hijos de los afiliados hasta los 18 años, o sea, reparto beneficios sin que haya financiamiento. ¿Cómo hacemos entonces que este modelo, y usted ha dicho, se lo puede ir puliendo, se lo puede ir mejorando y garantizándonos, doctor Vivanco? Así es, Francisco. Yo creo que el camino, lo que ha mencionado el economista Olmedo, me parece correcto. Tiene que ser un trabajo conjunto de mejoramiento institucional en todas las facetas del seguro social. Mire, hay 3 preguntas en la consulta popular que ha sido planteada que se refieren al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué están allí? Están allí justamente para impedir lo que ha ocurrido en estos 13 años, que es que los fondos del seguro vayan al Estado, vayan al gobierno, para que dilapide, gaste todo lo que ha mencionado Marco, como es los hospitales que valen 5 veces más y todo lo que sabemos todos los días. A mí me parece que un fondo de inversiones, o sea, un portafolio de inversiones bien construido, sobre los bonos que obviamente y los CETES, los certificados de tesorería, tienen que ser comprados al Estado. En eso no hay mayor problema. El problema es el monto. ¿Hasta qué porcentaje? Pero si usted dice hasta el 25% podrá invertirse en el Estado, a mí me parece correcto. Si se dice, por ejemplo, hasta el 30 o 40% se puede invertir en el sector productivo, porque allí están las plazas de trabajo. Las grandes empresas, las buenas empresas calificadas con AAA, esas son las que hacen utilidades en el Ecuador. Y no hay que tenerle temor al sector externo. Hay el Banco Mundial, organismos internacionales, Banco Internacional, que dan no solamente seguridad, sino también rentabilidad. Mire, un dato que tal vez los ecuatorianos no lo saben, es que antes del BIES, la Comisión Técnica de Inversiones, haciendo las inversiones que había cómo hacer, obtenían del 6 al 7% anual de rentabilidad. Y hoy con el BIES creando este monstruo burocrático, la rentabilidad es algo menor. O sea, no se creció en absolutamente nada. Solamente se incrementó los gastos. No, se incrementó los gastos solamente, y se creó una institución que es más que banco del IES, es un banco del Estado, es un banco del gobierno, porque ellos saben dónde ponen los recursos. Entonces a mí me parece que se podría de otra manera, conformado este portafolio de inversiones o canasta de inversiones, tener rentabilidades del 10, 15, 20%, porque eso es lo mínimo que obtiene una economía en desarrollo y bien estructurada como esa que ocurre en el Ecuador cuando la economía se sane, y en el exterior cuando esta pandemia termine. Me parece que hay que ir pensando en esa institución hacia el futuro, hacia el nuevo plan. Me parece que esas preguntas de la consulta popular son muy pertinentes. Pero doctor Vivanco, esas preguntas, como usted dice, de la consulta, son un poco de la aplicación de la norma y de que se cumpla la ley. O sea, si usted dice, oiga, usted quiere que el gobierno se gaste la plata, o sea, no quiero, pero quiero que administren bien, que el gobierno nos pague si le prestamos los bonos, si compramos los bonos, que nos pague una rentabilidad como la que paga a otros. Si paga el 10.75, ¿por qué al seguro le ha de pagar el 5?
Pero mire, Francisco, hay que crear en este país, yo diría, en formación democrática, hay que ir creando mecanismos que hagan que el Ejecutivo, con sus ministros, el presidente y sus ministros, y el legislativo, ¿no es cierto?, también respeten al pueblo. Porque respetar al pueblo no es solamente, el voto no es solamente la fórmula de la determinación democrática de una nación. Es sobre todo el respeto del pueblo, del ejecutivo, del presidente, de los ministros, de los legisladores hacia el pueblo. Si ellos no respetan eso, porque allí la culpa está en ese lado. La culpa está en el ejecutivo que no nombra a la gente que debe nombrar. El problema es del legislativo que no tiene una ley orgánica de la seguridad social que se haga respetar. No tiene la superintendencia de bancos y seguros, ya no es de seguros, ya desapareció de seguros, y la superintendencia de compañías no controla nada del seguro. O sea, queda en el ejecutivo la falta de control o el descontrol que ha tenido con la seguridad Trabajaron social. para eso, para justamente liberar. Trabajaron para que los recursos de los trabajadores vayan a parar en el gobierno. O sea que el 20% mensual de los trabajadores sea, como alguien ha dicho allí, un impuesto más. Y nos vamos a encontrar en poco tiempo que no hay recursos ni para pensiones ni para salud. Claro, doctor Morales, lo que nos acaba de decir el doctor Vivanco es eso como una cruda realidad, pero el señor economista Olmedo también nos dice, oigan, los jóvenes no quieren afiliarse, primero por este desprestigio, ¿no? O sea, y si le dicen que es un impuesto, no quiero pagar impuestos, pero ellos también van a envejecer, esto es un tema solo de tiempo, porque no es la juventud un mérito como algunos le exhiben, pero tampoco es un pecado del que uno deba avergonzarse, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegamos a la vejez para garantizar a todos los que han trabajado si no pagamos este aporte, si no aportamos para tener esta jubilación, doctor Morales? A ver, Pancho, yo empiezo diciendo, todos alguna vez fuimos jóvenes, eso hay que saber, y los jóvenes tienen que saber que alguna vez llegarán a viejos, ¿sí? Este es un tema intergeneracional. Déjeme comentar medio segundo sobre el tema chileno. El tema chileno, el sistema privatizador de aportes, fue un fracaso y está demostrado que es un fracaso. Claro que hay un gran fondo de ahorro, como de 250 mil millones de dólares, pero las pensiones fluctúan entre 16 y 60 dólares, con excepción de las pensiones del sector de las Fuerzas Armadas, que siguieron con el mismo sistema y es el único sistema que ha sido en Chile sostenible. Por tanto, se ha demostrado que el sistema previsional es el sistema válido. En Chile, por favor, están regresando al sistema previsional. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, mire, cuando hay mentes como la de Manuel Vivanco, yo siempre aplaudo. Manuel dice, no hay por qué asustarse a hacer una gran cartera de inversión en la que puede hacer inversiones del Estado, en la que puede hacer inversiones del sector productivo, etcétera. Y claro, el sector productivo es el gran creador de empleo. Al sector productivo hay que darle todas las facilidades para que siga regenerando aportes para la seguridad social, porque cuando se genera empleo, se genera aportes. Este rato, han salido de la seguridad social alrededor de 250,000 afiliados y el número de jubilados sigue incrementando. Por tanto, lo que estábamos hablando hace un momento del famoso triángulo, la famosa curva, eso va saliendo de contexto, se va transformando casi en rectángulo, porque para cada jubilado necesitamos 6 afiliados activos. Ese es el mínimo. Cuando son menos de 6 afiliados, no vamos a poder soportar el pago de pensiones. Permítame, por último, volver a insistir. Esto de la seguridad social, sí es un tema que amerita mucho detenimiento, trabajo, pero es un tema que le corresponde también al Estado,
al Ejecutivo y al Legislativo, ¿sí? Partiendo de informes actuariales serios, delinear una ley no parche. En las últimas semanas se han hecho dos reformas de la ley de la seguridad social, una para la transparencia y otro para el tema del pago de jubilaciones. Prontamente vendrá la reforma del tema de la integración del Consejo Directivo. No, la seguridad social amerita que con seriedad se trate el tema, como lo está diciendo el economista Olmedo, desde las distintas aristas y desde las distintas visiones. Y para concluir, el tema de las inversiones que está manejando el banco del IES, ¿sí? Hay que saber que es un tema de inversiones manejado por el gobierno. ¿Por qué? Porque fíjense, el BIES tiene dos integrantes, el representante del Ejecutivo y el representante del Ministerio de Finanzas. Claro que están los representantes de jubilados y los representantes de afiliados, pero cuando se empata hay voto dirimente, que es el del presidente del Consejo, del presidente del BIES. Entonces hay que tener muy claro. Con esto termino, Panchito, es que muchos no saben, es el economista Carlos Tamayo, el nuevo director del IES. Pero ¿a quién le conocemos? Al señor Water, ¿no? Economista Tamayo. Y resulta que el economista Tamayo es el representante legal del IES y por tanto es el vocero del IES, no el señor Jorge Water. Mil gracias, Pancho, mil gracias por haber conversado con Manuel y con el economista. Y con el economista Olmedo concluimos también el programa. Economista Olmedo, claro, yo quería que nos dé una opinión también sobre lo de los fideicomisos que tiene el Seguro Social, a propósito de lo de las inversiones, que tiene que ver con una cosa que es terrible. O sea, hay unos fideicomisos que no sabemos qué ha pasado con esa plata. Y todo eso es, ¿no?, parte de este desgobierno que ha dicho tanto el doctor Vivanco como el doctor Morales y usted también. Esto decía el señor Ubate sobre el tema. Son 52 o 54 fideicomisos. Sí, ¿verdad? 54 fideicomisos. Se van a reactivar, creo que son 14 o 15 esos fideicomisos que se pueden a los otros métalos a la cárcel, ingeniero. Y el resto obviamente todo eso va para revisión e investigación y se van a liquidar esos fideicomisos. Si ha habido erogación de recursos, obviamente se tendrá que responder por aquello, ¿no? Estas son las inversiones, señor economista Olmedo. Con usted concluimos este diálogo. Sí, Francisco. Hay que tomar en cuenta que el IES tiene diferentes instrumentos financieros que tiene a la mano para poder rentabilizar su dinero. El fideicomiso es una de las herramientas que debió haber utilizado en su momento quien estuvo dirigiendo el IES o quien ostentaba el poder. Pero que sea una herramienta que permita darle sostenibilidad al IES, eso es irreal, porque estos instrumentos son creados precisamente con miras a largo plazo. El IES así también se ha convertido en una institución extractiva. Y eso significa que extrae recursos de la población, de la sociedad, de los afiliados y trata de canalizarlos de buena manera, cosa que no lo ha hecho. Quiero ser enfático en esto, Francisco. La parte política, la voluntad política, influye poderosamente en la parte económica. Entonces, va a haber muchos instrumentos financieros para hacerle rentable al IES. Pero mientras la voluntad política no cambie, no tenga una visión de largo plazo, no se descentralice, va a ser muy complicado que las futuras generaciones, los nuevos empresarios que estamos emergiendo, que vamos a formar el nuevo Ecuador, tengamos confianza y tengamos una verdadera credibilidad en el modelo de gestión del mismo. El diálogo que usted nos ha planteado es indispensable y hay que hacerlo para que los que quieren gobernar en el futuro tengan claro lo que discute el país, ¿no? Efectivamente, Francisco. Creo que, como dije anteriormente, en la agenda debe estar conversar y debatir, dialogar ampliamente con el nuevo presidente hacia dónde queremos que vaya esta institución. Pero este gobierno podría ayudar a iniciar este proceso, ¿no?
sería fabuloso, pero le quedan 10 meses de gestión y lastimosamente Es el 20% del gobierno. Ha sido lamentable. Los resultados de la actividad económica no han sido los esperados. Los de los 14 años han sido vergonzosos a veces. No a veces, bastantes veces. Y creería que es mejor dejarle al IES con todos los elementos para poder... Doctor Manuel Vivanco, ex miembro del Consejo Directivo del IES, al doctor Marco Morales, ex director general también de la Seguridad Social, y al señor economista Diego Olmedo, que nos ha puesto el toque del empresario y también su visión económica, ¿no? La seguridad social y las recomendaciones de la OIT. Luego de este corte volvemos con el alcalde de Quito, el señor doctor Jorge Yunda. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y